Pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por apuntaros a esto y bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Anne, soy del equipo de Bilbao Sustainable Fashion Week y hoy tenemos el placer de contar con Blanca, que es directora y cofundadora de 360 Fab Lab, si no me confundo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ahora igual te presentaste un poco y nos cuentas un poco más sobre tu experiencia, sobre ti. Bueno, empezamos con la presentación. Perfecto. Estoy poniéndole a una persona en el chat que le falla el audio como antes a unirte a audio. Pues, vale, pues bueno, antes de nada me gustaría decir que gracias por invitarme y por contar conmigo. Es un gusto estar aquí esta tarde. La verdad es que se agradece tener actividades también que salgan del trabajo cotidiano, así que es una buena iniciativa. Y bueno, que me encantaría, si os apetece, hacerme preguntas directamente sobre temas de sostenibilidad en moda, que las hagáis, independientemente de la presentación, porque pues también es una oportunidad de hablar de cosas que os interesen. Por eso me interesaba saber un poco más de quién está escuchando, porque siempre es más atractivo cuando te cuentan cosas que te competen directamente, ¿no? Entonces, nada, invitación totalmente abierta a hacerme todas las preguntas que queráis. Que no os preocupéis por la presentación que traigo, por si hay un silencio abrumador. Y bueno, nada, como decías, pues me llamo Blanca Gómara, soy fundadora de 360F Lab. Nosotros, bueno, le pusimos ese nombre un poco también por la idea de Fiber Fashion Future, que son palabras que empiezan por F. Y bueno, lo que hacemos ahí es trabajar, continuar con el trabajo que hacíamos antes en B2Fabric, haciendo un showroom presencial de materiales, que ahora le llamamos galería de materiales, y dar asesoría en todo lo que es. Voy a silenciar. Escribo otra gente. Aquí dejo. No sé, ya también a otras personas. Curiosa. Sí, sí. Vale. Y bueno, sobre todo lo que hacemos es ayudar a las marcas a desarrollar una estrategia textil que sea acorde a sus valores en sostenibilidad. Y entendemos la sostenibilidad como una base, que es la forma de trabajar para hacer una industria mejor, pero no es una forma de hacer moda, sino que es una serie de procesos que se implementan a lo largo de toda la cadena de moda. Y nosotros lo que intentamos es ayudar a las empresas a dibujar un horizonte y a desarrollar esa estrategia que les lleve a ese horizonte. Entonces, bueno, nada, estoy más especializada en todo lo que es estrategia, modelo de negocio y estrategia textil por detrás, ¿no?, de la empresa, más que en lo que es comunicación final y todo eso. Y bueno, ya llevo unos cuantos años de formación. En realidad no empecé como diseñadora, venía del mundo de la medicina y me metí en diseño un poco de forma accidental. En eso tengo que darle las gracias a mi madre. Y nada, al final me fue atrapando hasta que tuve una experiencia. Yo creo que toda la gente que trabajamos en sostenibilidad hemos tenido una experiencia transformadora en la que te has dado cuenta de que las cosas se están haciendo de una forma que no son especialmente buenas. Y en mi caso fue que estaba trabajando en una marca de fast fashion aquí en Madrid, en las oficinas centrales, y las personas que llevaban más de 2 años trabajando allí tenían problemas severos de dermatitis en puse a hacer un control epidemiológico y empecé a buscar y me di cuenta de que los ratios de enfermedades en los lugares donde había fábricas o maquilas textiles eran mucho más altos. Y ahí fue cuando descubrí el mundo en el que me había metido. Entonces, claro, una vez conoces todo eso ya solo me cabía decir, vale, no, esto no me gusta, me voy a otra cosa, a otro formato, y lo dejé. Y fue cuando empecé a trabajar en forma más sostenible y descubriendo un poco lo que es la sostenibilidad. Esto ya hace muchos años, por aquel entonces no está todos. Entonces fue un caminillo, fue un proceso. Así que bueno, estuvo bien. Bueno, veo por aquí que ya tenemos la primera pregunta, que dicen, ¿son más sostenibles los tejidos orgánicos o los reciclados? Vale, pues depende. Depende para qué. Depende del uso, depende de la intención y depende de los criterios de sostenibilidad. Cuando hablamos de que un material es más o menos sostenible, en realidad es un poco complejo porque lo que tenemos que tener en cuenta son todos los impactos que puede llegar a producir. Entonces, un material, por ejemplo, que sea un tejido ecológico,
si para poder tenerlo tú en tu producto tiene que hacer un viaje enorme y la huella de carbono se descompensa enormemente, no es tan sostenible como a lo mejor un material reciclado. Pero si tú un material reciclado lo vas a utilizar en un producto que, por ejemplo, el PET reciclado. El PET reciclado libera más microplásticos de los que liberaría el PET virgen. Entonces, si tú vas a hacer un producto que produzca más microplásticos, bien porque se lave más a menudo o porque esté sometido a una fricción mayor con el entorno, estás aumentando la liberación de microplásticos y, por tanto, la contaminación de las aguas. Entonces, ya no sería más sostenible. Así que al final es muy importante hacer el análisis de tu producto, tanto de su ciclo de vida como de los sistemas en los que se van a engarzar, para poder saber cuál es el material más adecuado para ese producto en concreto. Entonces, bueno, no sé si os parece, voy a enseñaros un poco la presentación, porque esta pregunta que me habéis hecho va muy en la línea de lo que traía preparado, porque al final en sostenibilidad, y yo creo que cuando ya estudias esto, que son 20 minutos, te das cuenta de que ya lo sabes casi todo, o todo lo importante. No se trata tanto de saber qué materiales hay que utilizar, sino como de entender la forma en la que lo piensas y sobre todo de cambiar la forma en la que lo piensas, ¿no? No estamos trabajando en el sentido de sota caballo rey, no hay una respuesta única para un problema, sino que hay que analizar todo el entorno. Entonces, cambiar esa mentalidad de pasar de una visión lineal a una visión circular, que es algo que escuchamos mucho, ¿no? Pero realmente aplicarlo es esencial para una estrategia de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, os voy a compartir la pantalla de la presentación y todas las preguntas que me queráis ir haciendo. Uy, he dejado de ver el chat. No sé si puedo chatear. Ah, ya está, ya veo el chat. Cualquier pregunta que me queráis hacer me la podéis ir haciendo ahora por aquí, si es de alguna cosa en concreto que os queden dudas, o si queréis al final, pues tenemos un momentito de también son interesantes. Entonces, bueno, a la ponencia de hoy la hemos llamado de la sostenibilidad del diseño circular precisamente por eso, por la necesidad de desarrollar estrategias que te ayuden a plantear no solo lo que tú quieres hacer o qué material vas a utilizar, sino también ese horizonte al que te estás dirigiendo. Cuando hablamos de moda, y sobre todo cuando hablamos de moda sostenible, una de las cosas de las que menos hablamos es precisamente de moda. Yo, hace poco recomendaba el libro de Dioses y Reyes, que de hecho también lo he traído al final de la presentación para el que se lo haya perdido, y lo hacía por una sola razón, y es que la industria de la moda es una de esas industrias que siempre han estado presentes. De hecho, en el mito de la caída se nos presenta, es un mito que igual por el nombre no lo conocéis, pero todas las personas que hemos tenido una educación de cualquier tipo lo hemos escuchado en sus múltiples vertientes, y es precisamente el mito que explica la conciencia del hombre como tal, ¿no? Y bueno, en la cultura cristiana o en general en el Pentateuco, es el mito de Adán y Eva y la expulsión del paraíso. Y es este momento en el que de pronto desarrollamos la vergüenza y desarrollamos nuestra conciencia de ser humano. Y si os fijáis, en la mayoría de los cuadros que se han pintado al respecto, a Adán y Eva en el paraíso siempre se les dibuja desnudos y tal y como lo abandonan, comienzan a cubrirse. Siempre nos dicen que la primera profesión del mundo fue la de prostituta, pero en realidad fue la de diseñador, porque ellos mismos ejercieron esa labor de diseño cuando se vistieron y se taparon. También otra de las cosas de las que más se hablan, o al menos en el mundo de la moda, a mí me ha tocado escucharlo muchísimo, sobre todo viniendo del mundo de la medicina, es que la moda es un mundo tremendamente frívolo y que, bueno, con la sostenibilidad parece que ya deja de ser un poco más frívolo, pero todo el mundo piensa que si te apasiona la moda es que debes de ser una persona un poco hueca. Cuando en realidad la moda no deja de ser historia y contexto, ¿no? La moda es apasionante como tal porque te ayuda a comprender los contextos sociales y las relaciones que se han establecido. Entonces, es muy entretenido cuando te pones a investigar moda versus historia, porque a veces te llegas a preguntar qué fue antes, ¿no? ¿La moda o la historia? Cuando pensamos en moda, es muy típico creer que es un fenómeno del siglo pasado, pero en realidad la moda llevamos viéndola y lleva siendo un símbolo que define y separa desde que están los primeros elementos, cuando se utilizaban las pieles para cubrirse, porque la capacidad que tenías tú de quitarle esa dureza a un cuero, por ejemplo, demarcaba también tu posición social o el número de conchas que le bordabas encima. Entonces, al final, la moda o la indumentaria, por aquel entonces, es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Pero la moda como la conocemos a día de hoy
en realidad se la debemos a este señor, a Charles Frederick Worth, y a las de las cuales él hizo la primera, en París. Este señor hizo una cosa que hasta este momento no se le había ocurrido a nadie, que era bordar su nombre en unas etiquetas y pegárselas a la ropa que vendía. Ese simple hecho, que podríamos señalar como uno de los primeros hechos de marketing en el mundo de la indumentaria, ayudó a que sus prendas, fuesen a donde fuesen, siempre llevasen su creador. Y esto fue importante porque en este momento estamos hablando de que la moda no es algo que se haga, se enseñe, se muestre y tú puedas comprarlo a ese diseñador porque quieres, sino que es una cuestión de sastres. Tú tienes un sastre, te puedes recomendar un sastre u otro, pero confías en esos sastres. La moda no se exporta todavía. Y él es la primera persona que pone firma y consigue exportarla, ¿no? Consigue saltarse esa barrera. Probablemente una de las primeras barreras de la localización. Cuando hablamos de moda, a mí me gusta mucho, seguro que si alguno me habéis escuchado hablar, me habéis oído hablar de Dior, pero es que tengo una relación de amor-odio realmente muy intensa con Dior. Y hay otro libro que recomiendo mucho en sostenibilidad, que es el de Dior y yo, que, bueno, es muy bonito porque se llama así, se llama Dior y yo porque Christian Dior, el propio Christian Dior, te explica cómo, a partir de crearse un alter ego, pudo desarrollar esa labor social que vender su moda le exigía y para la que él era tremendamente vergonzoso. Y además le permitió tener un personaje al que culpar o avergonzar cuando pasaban cosas que a él no le gustaban. ¿Que la gente criticaba a Christian Dior? No iba con él, iba con su alter ego. Su alter ego que se enfadase o se preocupase, pero a él le entraba por un oído y le salía por el otro. Porque al final no se sentía identificado con él. Pero al mismo tiempo le permitía tener esa actividad y esa actitud social que le permitían enganchar con las posibles clientas, ¿no? Cuando Dior apareció, Dior no era de formación diseñador también. Yo creo que cuando estudiamos la moda o la alta costura, la mayoría de los diseñadores o de las personas que han destacado no eran de formación diseñadores como tal. Dior venía de otro mundo, su padre quería que fuese politólogo y él fue a lo que se dedicó. Y en 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, fue cuando lanzó lo que se conoció como el New Look, que de hecho le puso ese nombre a una reportera americana. Porque claro, estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, todas las mujeres tienen que llevar unos vestidos que se parecen más a sacos que a una moda que te contorne la figura, y en esta situación la mayoría de las personas lo que hacen simplemente es cubrirse. Claro, en la Segunda Guerra Mundial los que van al frente son los hombres, las mujeres se quedan en sus casas o cuidando de las casas o trabajando para cubrir todos esos puestos que faltan, para ayudar en la industria armamentística y en la industria alimentaria principalmente, y sobre todo empiezan a utilizar una moda mucho más utilitaria. Trajes rectos, todo además se deriva de diseñadores previos que sí que habían trabajado mucho por liberar a la mujer del corsé, entre los que podríamos destacar, por ejemplo, pues a Madame Vionnet o a Paul Poiret o incluso a Chanel, si nos ponemos a pensar así más a lo grande. Y son diseñadores que han hecho una moda para la mujer muy diferente. Cuando Christian Dior llega y lanza el New Look, una de las primeras cosas que dice es que quiere devolver a la mujer el derecho que le corresponde por naturaleza a estar bella y que le ha sido negado por otras mujeres. Estamos hablando precisamente de esas otras mujeres, se llevaba a matar con Chanel, estamos hablando de esas otras mujeres que se dedicaron a quitarle a la mujer la obligación de ser divinas y que les permitían vestirse más cómodas o más afines a su personalidad, ¿no? Y entonces él llega y piensa que la mujer es ese pájaro en una jaula de oro y que como tal es un elemento ornamental que debe estar bien ataviado. Bueno, pues diseña el New Look y lo que hace es pensar, salimos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos restricción en el uso de tejidos, voy a crear una falda donde se pueda ver toda esa exuberancia. Y hace una falda de 40 metros y 8 kilos. Cuando se la prueban por primera vez a una modelo, se dan cuenta de que no puede caminar o no puede hacer vida, mucho menos sobre unos tacones, con una falda de 8 kilos a la cintura si no lleva un refuerzo. Y es entonces cuando crean la pieza que va por debajo, que es esta que se ve aquí, y que es el corsé. El tan famoso corsé, que no viene solo, viene acompañado de una serie de protuberancias y una serie de piececitas que se van enganchando tanto en los hombros como en las caderas de las mujeres para darles esa voluptuosidad y esa figura de reloj de arena que en esta época es tan apreciada. Al final, lo que se ve es esto, que cuando ves esto no se te ocurre que debajo esté todo esto, ¿no? Con estos sostenes también en pico que van a ser tan típicos después de Jean-Paul Gaultier. Pero ves esto, y cuando ves esto piensas que eso es una mujer. Volvemos a pensar que la figura de la mujer por naturaleza es esta. Lo que no somos conscientes
es de que lo que está pasando por debajo de ese corsé es esto. Es muy gracioso porque cuando lees los periódicos de la época en París empiezan a aparecer noticias de mujeres que se desmayan en la calle en esa época y hay una epidemia de desmayos entre las mujeres. Y claro, tú lo analizas y dices, vamos a ver, si se le ha estrechado la capacidad, la caja torácica, la capacidad de respiración se ha visto disminuida, mermada. Los intestinos se han desplazado hacia abajo. ¿Cómo no se van a desmayar si las pobres no pueden ni respirar? Mucho más si les pides que hagan esfuerzos, ¿no? Cuando aparece el New Look, una de las consecuencias o de las derivaciones que ocurren es que las mujeres dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque las que viven en un nivel económico o adquisitivo que se lo pueden permitir, dejan de acudir al trabajo. Ya no lo necesitan. Y para ellas es más importante poder vestir de esa forma y poder estar en su casa y continuar con lo que se supone que es una mujer que dejar de llevar esos corsés y volver a respirar. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en el que la mujer ya no está acostumbrada a llevar corsé. Los corsés los hemos dejado a finales de los 20 ya. O sea, nos los hemos quitado hace un buen rato. Y ahora de pronto volvemos a ponerlos. Bueno, cuando pensamos en esto, pensamos que es algo del pasado y fijaos, ¿no? ¿Quién no conoce a Kim Kardashian y quién no conoce sus famosas curvas? Esto de aquí no es natural. Esto de aquí probablemente tampoco. Pero sigue siendo una figura que a la mujer se le asocia a mujer, que se asocia con feminidad, que se asocia con belleza. Con lo cual en la historia, cuando hablamos de que la historia es cíclica, pues tiene cierto sentido, porque desde aquí hasta aquí han pasado más de 60 años y seguimos reproduciendo las mismas figuras, ¿no? ¿Por qué es importante cuando hablamos de moda entender todo esto y sobre todo cuando hablamos de sostenibilidad? Porque cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de tres pilares esenciales que se relacionan entre sí. Uno de ellos es el económico, otro de ellos es el social y otro de ellos es el ecológico. Económico, social y ambiental. Cuando estamos pensando en sostenibilidad, lo primero en lo que pensamos casi siempre es en lo ecológico, en lo ambiental, ¿no? Si algo contamina o no contamina. La mayoría de las veces también pensamos en lo ético, si algo es justo o no con los trabajadores o las personas implicadas. Pero ya estamos hablando de trabajadores, cuando en realidad social quiere decir todos, quiere decir trabajadores, usuarios, no usuarios, o sea, todas las personas del planeta. Y por último, lo económico, que eso es algo que también falta mucho. Estamos acostumbrados a organizaciones, ONGs no gubernamentales que no pueden sacar beneficio, pero en realidad si estamos haciendo una marca de moda sostenible, ante todo es una marca de moda que tiene que jugar en un mercado. Es esencial que sea competente a nivel económico. Entonces, si no se cumplen esos tres pilares, cuando hablamos de sostenibilidad, no podríamos hacerlo, ¿no? No se puede decir, no, es sostenible, es ambientalmente sostenible o es económicamente sostenible, porque eso no es sostenible. Si acaso serían medidas sostenibilistas, pero eso es otra cuestión. Y al final, de todo lo que estamos hablando es de nuestra supervivencia en el planeta. Si le pides a un niño pequeño, no sé si alguno tenéis hijos, pero si tenéis hijos, de verdad, haced este juego, porque a mí me encanta cuando me gusta mucho trabajar con niños y soy docente, y cuando tengo la posibilidad siempre se lo hago a mis alumnos, incluso a los de 20 y muchos, y siempre pasa igual. Cuando empiezas a hablar de por qué la moda es como es o por qué el universo funciona como funciona, tú les preguntas, relacióname estos tres conceptos: planeta, persona, dinero. Y los niños lo que te hacen es lo típico. Te dibujan un suelo, justo encima de ese suelo te dibujan a dos personas, te dibujan un montón de pajaritos y árboles, y luego en el medio ves que una le da un billete a otra, ¿no? Claramente están diciéndote planeta, persona, dinero. Cuando se lo pides a un adulto hace lo mismo. Pero cuando luego le preguntas, ya, y si quieres conseguir que ese producto sea más barato, ¿qué haces? Te dicen, pues negociar para pagar menos. ¿Pero pagar menos qué supone? Pues pagar menos supone que vas a quitar ganancias de ese proceso. Si beneficios es muy difícil disminuir, porque todo lo tienes que sacar proporcionalmente, ¿no? Disminuyes beneficios, disminuyes salario y disminuyes materiales. Pero al final, cuando empiezas a quitar dinero, si ya estabas pagando un precio justo, estás pagando algo por debajo del precio justo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es un orden inverso. Estamos poniendo dinero, personas, planeta. Y ese sistema en el que estamos trabajando es precisamente el que nos ha hecho perder un poco el rumbo o perder el norte y nos hace hablar a día de hoy precisamente de sostenibilidad de moda cuando en realidad deberíamos estar hablando de ingeniería de procesos. Punto. Entonces, esta imagen que os pongo aquí, que es de una película que os recomiendo muchísimo, se llama Before the Flood, es un documental tipo superproducción de Leonardo DiCaprio, pero muy ameno y está en Netflix. Y merece mucho la pena porque lo grabaron mientras estaban grabando la película de The Revenant y es buenísimo, la verdad.
Y a mí me gusta mucho esta imagen porque nos hace darnos cuenta realmente de lo que somos. Somos un bicho más entre todas las poblaciones de animales y de seres vivos que existen en la Tierra. Y como tal, hay una cosa en la que pensamos muy pocas veces y es la siguiente. Lo que está en juego no es la supervivencia de la Tierra. La Tierra va a seguir ahí. La Tierra ya ha tenido varios periodos de glaciación y varios periodos de calor y va a seguir haciendo sus ciclos. Los que puede que no estemos nosotros los que puede que no estemos somos nosotros cuando eso pase. Y precisamente por eso es tan importante que todos incorporemos la sostenibilidad a nuestra forma de vida, ¿no? A mí me hace mucha gracia este cuadro, es uno de mis cuadros favoritos. Si tenéis la posibilidad de ir al Prado, os recomiendo que lo veáis. Antes se atribuía a Goya, ahora ya se cree que no, pero es uno de los que estaban en las paredes de la Quinta del Sordo. Y me hace mucha gracia porque me recuerda precisamente a lo que nos creemos, ¿no? Nos creemos esa cosa gigante que está en el planeta y que a día de hoy ya ha empezado a tener impacto. De hecho, ya estamos hablando de la era del antropoceno, que es la era en la que el ser humano, sus actividades en el planeta tienen tanta acción y tanto impacto que estamos empezando a cambiar el flujo normal del planeta, ¿no? Y es que al final, cuando hablamos de todo esto, no dejamos de hablar de distintos elementos que se engranan dentro de un sistema. Estamos hablando de un sistema social, de un sistema económico, de un sistema ambiental, pero esos sistemas están interrelacionados entre sí. Nosotros estamos relacionados con las personas que nos rodean, no hay más que verlo en esta situación en la que estamos ahora, ¿no? El coronavirus. Decían hoy por la mañana en las noticias que la llegada sin previo aviso del coronavirus ha hecho que en la educación se evolucione en 15 días lo que normalmente habría llevado 3 años. Claro, es asombroso, ¿no? Cuando piensas que somos capaces de hacer en 15 días algo que de otra forma nos habría llevado 3 años plantearlo, desarrollarlo, testarlo, y ahora aquí estamos haciendo conferencias online y todo. Hay una cosa que me parece súper inspiradora cuando hablamos de elementos y de sistemas, y es el ciclo del agua. Ese es el típico dibujo de texto, libro de texto de Ciencias del Medio Tierra y el Medio Ambiente de primero de bachillerato, o sea, tal cual. Pero sin embargo es un dibujo que tiene mucha más chicha de la que se puede ver a simple vista. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar que las mismas moléculas de agua que pudieron constituir a Cleopatra pueden ser las que salgan en el grifo la próxima vez que lo abramos para coger agua y beber? ¿O los mismos átomos que respiramos pueden ser átomos que en un momento dado formaron parte de Napoleón? La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es algo que la Tierra lleva haciendo durante años y años y años y años y años. Y nosotros lo estamos haciendo también, ¿no? Nosotros somos los grandes creadores del plástico. Quien me diga lo contrario, el que dice que el plástico no es un gran invento. Lo es. El problema es cómo lo usamos. Entonces, cuando veo este dibujo, me recuerda eso precisamente. Me recuerda que todo está en constante cambio. Por ejemplo, un río cambia de agua cada 8 días, entre 8 y 20 días, dependiendo de la longitud del río. Pero si te paras a pensarlo, el Amazonas nunca es el mismo. Están mucho más tiempo sus especies que lo que está el agua, pero el agua es lo que le hace río. A nosotros nos pasa lo mismo cuando hablamos de moda, cuando hablamos de sociedad o de personas. No sé, es tremendamente interesante. ¿Qué pasaría si nos aplicásemos todo eso del ciclo a un producto de moda, a una prenda? Bueno, pues para empezar ya tenemos un problema con el marketing, porque cuando tú hablas de un ciclo de vida de un producto en marketing o en empresa, estás hablando literalmente del tiempo que una prenda pasa en tienda desde que se lanza al mercado hasta que empieza a caer y tiene que ser repuesta por otra prenda para mantener las ventas. Si hablamos de una prenda desde el punto de vista de la sostenibilidad, tendríamos que irnos mucho más atrás, tendríamos que irnos exactamente a esta zona de aquí, al momento en el que no solo tienes la idea de que vas a hacer una prenda, sino que buscas la materia prima, ese algodón, esa semilla de algodón que ha sido plantada en India o en Uganda, que no son iguales, o en Brasil. O sea, misma materia prima. Me preguntabais antes por qué es mejor. Misma materia prima, 3 localidades. Y de pronto dices, pues no es exactamente igual de sostenible un algodón de Turquía que un algodón de India, que un algodón de Uganda, que un algodón de Brasil. Pero es algodón. Y todo eso tiene una serie de tramos, de ciclos, de procesos, hasta que llega a encontrarse todo en un taller, a lo mejor para ser confeccionado. Todos esos procesos que pasan, si os fijáis aquí, vais a ver que lo que más se repite son las típicas bolsitas de basura, las señales de la energía, el agua y los químicos. Y eso se podría resumir como los grandes impactos de la industria de la moda en el medio ambiente. Para que nos hagamos una idea en cifras, la industria de la moda es la responsable del 20% de las aguas contaminadas, del 10% de las emisiones de CO2, que de hecho se espera que en los próximos años suba hasta llegar a ser el 26% de las emisiones de CO2 planetario. La mayor parte de los vertidos tóxicos también proceden de la industria textil.
Y, por ejemplo, ¿qué diríais que, bueno, esta es una pregunta para el chat, ¿qué diríais que es más peligroso? ¿Trabajar en la industria textil o trabajar en la industria petroquímica? No se la están jugando, ¿eh? No, no se la están jugando mucho. Ya, es que si os hago la pregunta es como muy fácil averiguar igual, ¿no? Gracias, Maitena. Pues sí, efectivamente, la textil. Cuando hablamos del riesgo de... Cuando hablamos del riesgo de una industria, una de las cosas que más hay que medir y que de hecho os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa, hay una aplicación, bueno, hay un podcast de una asociación que se llama Fashion Revolution, que se llama The Garment Diaries, y, y es un podcast en el que entrevistan a personas de Bangladesh para preguntarles cuánto cobran en la industria textil, cómo van trabajando, qué hacen con ese salario, si les da o no les da para vivir y demás. Y te van contando, ¿no? The Garment Worker Diaries se llama. Y bueno, es súper interesante porque está muy al hilo de lo que hacen en Fashion Revolution, que es el índice de transparencia y trazabilidad. Cuando hablamos de transparencia y trazabilidad, una de las cosas en las que más hay que fijarse es en las condiciones de seguridad y de salud de las grandes fábricas, porque seguro que todos habéis oído hablar del derrumbe de Rana Plaza, pero ¿habéis oído hablar del nacimiento del 8 de marzo, del Día de la Mujer? Bueno, pues hace más de 100 años ya, en Nueva York había una serie de mujeres sufragistas trabajando en una fábrica textil, concretamente era una tintorera, y lo que estaban haciendo era reivindicar la necesidad de que les pusiesen los mismos salarios que a los hombres y que les diesen las mismas libertades. Bueno, hay dos versiones, una más light, otra menos light, pero todo acaba con un incendio en la fábrica y la mala suerte de que las mujeres estaban encerradas dentro con las puertas de fuera selladas. Una de las versiones dice que simplemente las mujeres se habían encerrado dentro, saltó un problema, fallo técnico y empezó un fuego, que como estaban encerradas dentro porque ellas se habían encerrado, no podían salir, y otro dice que el propio dueño de la fábrica estaba harto de las mujeres que no le permitían continuar con sus producciones y prendió fuego a la fábrica bloqueando las puertas y dejó que se calcinasen ahí. Entonces, bueno, desde entonces, el 8 de marzo, se rememora todo esto, porque además hubo otra serie de incidencias que ocurrieron, pero fue la industria textil, una vez más, la que hizo todo esto. Entonces, cuando hablamos de la seguridad en una fábrica, es curioso porque la seguridad se mide en número de accidentes por cada 100 trabajadores. Si tuviésemos en cuenta la petroquímica, estaríamos hablando de aproximadamente unos 3 accidentes por cada 100 trabajadores. En la industria de la moda hablamos de 5,6. 5,6 accidentes por cada 100 trabajadores. Eso es un índice altísimo, súper alto. Y claro, cuando alguien manda a coser camisetas, lo primero que piensas es en el proceso literal de coser camisetas. No piensas que el edificio en el que se están cosiendo esas camisetas tenga grietas en el suelo que van a hacer que el propio edificio colapse, ¿no? Pero esas cuestiones son tremendamente importantes. Entonces, si esto estuviese en persona, os haría respirar, bueno, os haría dejar de respirar durante 20 segundos para luego preguntaros, ¿habéis sido capaces de hacerlo? La mayoría probablemente sí. Pero si os pregunto, ¿en qué habéis pensado durante ese tiempo que habéis estado sin respirar? Ninguno me diríais en comprar prácticamente nada. Y esa es una de las grandes cosas que nos pasan y que nos están volviendo a pasar o se están poniendo de relieve ahora con el coronavirus. Nosotros estamos tan acostumbrados a dar por sentado las cosas que tenemos en nuestra cotidianeidad que no nos paramos realmente, o la mayoría de las veces no lo hacemos, a pensar esas cosas a las que no estamos tan acostumbrados, como el aire. Pues nadie piensa en el aire y en su composición o en cuánto aire le quedará dentro de casa, ¿no? Cuando hablamos de la moda tampoco lo hacíamos, ahora ya sí, pero antes no lo hacíamos. Y si os fijáis, bueno, luego les mandaré la presentación por WeTransfer, así que me imagino que tendréis acceso a ella si os interesa. Si no, de todas formas, esto es un informe de Quantis muy interesante sobre el impacto de la moda en el planeta y aquí podéis ver algunas de las cifras que como os comentaba antes. Por ejemplo, la industria de producción de materiales, el 3% del total de materiales a nivel mundial es, bueno, de materiales y de alimentos, es para el algodón. Sin embargo, se llevan aproximadamente el 16% del uso de químicos, de químicos pesticidas. Es decir, el 16% de los pesticidas mundiales se dan para el 3% de la producción mundial. Es una tasa de más de 5 veces lo que debería.
Entonces, cuando hablamos de todo esto, necesitamos hablar de pasar de una cultura de la sostenibilidad, que podría ser una cultura que se basa en qué uso, un producto ecológico o un producto no ecológico, a una cultura más regenerativa, de diseño circular, realmente. Todo esto implica una serie de pasos que tienen que ir desde un cambio de mentalidad individual a un cambio global social y a un cambio de actitud o visión. Y esto es precisamente lo que os comentaba antes. Aquí no se pueden hacer encuestas, me parece, porque sería genial, pero Sí, si no me gustaría... pueden hacer votaciones. Ah, pues podemos poner una votación. Sí. Venga, que esto seguro que le da menos palo a la gente opinar. Me gustaría hacer la siguiente pregunta y dentro de un rato vemos los resultados. Si estáis yendo al monte, nos vamos al monte de paseo y tenemos que comprar una botella de agua porque no hay fuentes y nos morimos de sed. Pero es una botella de agua que vamos a usar en ese momento y luego nos vamos a deshacer de ella. ¿Qué compramos? ¿Una botella de PET, o sea, la típica botella de plástico normal y corriente? ¿Una botella de vidrio? ¿O un tetrabric de los típicos de, bueno, los que están ahora de moda que se llaman agua en caja mejor? A esta pregunta volvemos en un rato, mientras vais votando. Entonces, cuando hablamos de... la pregunta, por favor. Si nos vamos al monte a pasar el día y tenemos que comprar una botella de agua, tenemos que conseguir agua, porque no hay fuentes y nos morimos de sed, ¿qué compramos? ¿Una botella de plástico, una botella de vidrio o un brick de los de agua en caja es mejor? Perfecto. Gracias. Vale. Uy, aquí volvemos a esto. Vale. Entonces, al final nosotros lo que necesitamos es pasar de pensar un producto en cuestiones de adjetivos verdes a pensarlo realmente de forma radical, que es algo que llevábamos haciendo mucho más tiempo. ¿Para eso qué hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que pensamos, ¿no? Y pasar de pensar en cosas eficientes o en el uso eficiente de los recursos, que vendría a ser utilizar los recursos obteniendo el máximo, intentando usar el mínimo, a pasar a un uso ecoefectivo. Esto suena muy complicado, pero en realidad es esto que vemos aquí, es mucho más sencillo de lo que pensamos. Cuando hablamos de medidas ecoeficientes, os lo voy a poner con un ejemplo mucho más sencillo. El coche eléctrico. Cuando hablamos de medidas ecoeficientes, estamos hablando precisamente de coger un producto que ya existe y hacerlo menos malo. Cuando hablamos de medidas ecoefectivas, estamos hablando de darle una vuelta a la visión con la que nos enfrentamos al problema o incluso a la forma en la que formulamos el problema y intentar diseñar desde cero con la mente en blanco, es decir, cero medidas preestablecidas. De esta forma, si yo estoy buscando nuevos medios de transporte que sean menos contaminantes, si me planteo una medida ecoeficiente, probablemente lo que voy a hacer es desarrollar el coche eléctrico. Es un coche que contamina menos. Pero si hago una medida ecoefectiva, muy probablemente acabe desarrollando un nuevo plan de urbanismo o un nuevo plan de movilidad o una nueva forma de transporte urbano. Entonces, al poder hacer esto, al poder lanzarlo de esta forma, una de las cosas que estamos haciendo es cambiar el enfoque que le damos al problema. Hay un ejemplo de esto es uno de los pilares del ecodiseño. Siempre digo que el ecodiseño es el peor ejemplo de branding que existe, porque si os digo que esto es una clase de ecodiseño, la mayoría diréis, ¡jo, qué aburrido! Pero en realidad es que el ecodiseño está en la base de todo lo que hacemos. Pobre ecodiseño, no tiene la culpa de tener un nombre tan feo. Entonces, bueno, el mejor ejemplo de ecodiseño que existe, en mi opinión, es la razón por la que los soviéticos llegaron a la Luna, bueno, a la Luna no, perdón, al espacio, antes que los estadounidenses. El uso del lápiz. Cuando tenían que irse al espacio, los soviéticos pensaron, vale, vamos a mandar a alguien al espacio, a Yuri Gagarin concretamente, necesitaremos que escriba. ¿Con qué va a escribir? Si los bolígrafos no funcionan en condiciones de ingravidez. Y entonces pensaron, objeto de escritura que funcione en condiciones de ingravidez. Ceras, tizas, lápices. Y cogieron un lápiz y lo metieron en la nave espacial. Los estadounidenses pensaron, se va al espacio, en el espacio no hay gravedad, necesitamos un bolígrafo que funcione sin gravedad. Y se pasaron todo un año desarrollando un bolígrafo que funcionase en esas condiciones. Año que perdieron, carrera espacial que no ganaron. Los estadounidenses hicieron una medida de ecoeficiencia, es decir, un bolígrafo que funcione en condiciones de ingravidez. Los soviéticos hicieron una pregunta distinta. Dijeron, ¿cómo podemos escribir en situaciones de ingravidez? Y desarrollaron una solución, que ya existía, muchas veces ya existen, ¿no?
Otra de las cosas que tenemos que tener muy en mente es el diseño inspirado en la naturaleza. Os he traído el ejemplo, que es mi ejemplo favorito de los tiempos en biomímesis. Esto se llama biomímesis y es precisamente el Fast Skin, se llama. Es un bañador que lanzó Speedo en el 2013-2014 y que está imitando la forma, la disposición de las escamas de un tiburón. Cuando se plantearon el desarrollo de un bañador para atletas, lo que pensaron fue: necesitamos un bañador que permita a los atletas ganar más velocidad, es decir, disminuir el rozamiento del agua con su superficie. Y entonces pensaron, vale, ¿cuál es el animal que nada más rápido? El tiburón. Y estudiaron cómo son las escamas de un tiburón, qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre en la superficie del tiburón cuando nada para permitirle nadar tan rápido? Entonces, además de la musculatura que puede tener por dentro, descubrieron que parte del éxito era precisamente que sus escamas estaban distribuidas de esta forma y lo imitaron en su tejido. Consiguieron disminuir 3 segundos por cada 100 metros. Fue tan sonado el boom de este bañador que en las Olimpiadas, el Comité Olímpico se planteó prohibirlo porque reducía enormemente la diferencia entre los atletas, haciendo prácticamente la competición sin gracia, porque todos llegaban muy parecido a la meta. Teniendo en cuenta que el récord Guinness de velocidad está en 44 segundos 100 metros, pues 3 segundos menos se nota mucho, ¿no? Ya estamos hablando de 40 segundos. Y le quitaba la gracia a la competición, hasta el punto de que se plantearon prohibirlo. Otro ejemplo de biomímesis, por ejemplo, que es buenísimo, es el de la producción de un tipo de cerámica natural que es el de las ostras. Las ostras tienen una concha por fuera que es tan resistente como la cerámica a la que estamos acostumbrados nosotros. Sin embargo, son capaces de producirla en condiciones de humedad y a 25 grados centígrados, mientras que nosotros necesitamos unos altos hornos a unos 1200 grados para ser capaces de hacer que esa cerámica sea dura. Pues esa es mucha eficiencia que nosotros tenemos que aprender de la naturaleza, ¿no? Al final la naturaleza lleva 4.600 millones de años en desarrollo y nosotros llevamos muy poquitos y tenemos la oportunidad de ver aquello que ellos ya han mejorado y que nosotros podemos aprovechar y aprender. Y por último, esto que suena muy técnico, pero que viene a ser lo que hablábamos antes. Yo tengo que comprender qué es un material, tengo que comprender cuáles son sus requerimientos metabólicos, es decir, cómo se procesa, y tengo que comprender todo el sistema al que se va a soltar para poder realmente ver si es eficiente o no, si es efectivo o no. Vendría a ilustrarlo este gráfico. Es un poco complejo, pero ahora os lo voy a mostrar también con otros ejemplos que creo que se entienden mucho mejor. Y aquí es donde voy a recurrir a la encuesta que hemos hecho. Bueno, veo que la mayoría habéis puesto que botella de PET, pero la mitad habéis contestado que botella de vidrio. A ver, voy a finalizar la votación. No sé si estáis viendo los resultados. Sí, me pone que sí. Vale. Entonces, ha ganado botella de PET y luego tendríamos botella de vidrio y agua en caja. Vale, a compartir los resultados. Ahora ya sí. Bueno, pues este ejercicio, que es una tontería, me parece súper interesante porque cuando lo solemos hacer, la mayor parte de la gente vota o el Tetra Brick o la botella de vidrio, pero muy pocas personas votan por la botella de plástico. ¿Por qué? Porque la botella de plástico estamos acostumbrados a escuchar que el plástico es malo. Y como el plástico es malo, forma parte de nuestro folclore ecológico, el plástico es malo, pues no lo usamos nunca. Cuando el plástico en realidad es un invento buenísimo. Pero claro, estamos usando un invento buenísimo que dura años y años y años para productos usar y tirar. ¿Por qué? Porque es barato. Es tan barato, tan barato, que no nos da igual que dure tantos años. Cuando gana la botella de vidrio, es interesante porque siempre pensamos que el vidrio es reciclable. Todos vamos al contenedor verde, lanzamos la botella y luego eso se vuelve a reciclar, ¿no? Pero claro, el vidrio, para poder reciclarlo, tenemos que volver a fusionarlo y tenemos que volver a fundirlo. Y hay que volver a extruirlo por completo, soplarlo, Todo eso conlleva un coste energético que, si hablamos de reciclaje, es mayor que el del reciclaje del plástico. Mientras que una botella de plástico PET normal y corriente se puede reciclar. De hecho, los que sois de Bilbo tenéis una planta de reciclaje que a mí me gusta mucho, soy muy fan de ellos, que es la de Correc en San Sebastián. Y bueno, cerca de San Sebastián. Y ellos están especializados en reciclar botellas de plástico PET. Y por último tenemos el Tetra Brick, que solo 4 personas han votado por el Tetra Brick. Pero el Tetra Brick tiene una de las grandes trampas, y es la del greenwashing. Cuando tú compras el agua en Tetra Brick, lo primero que lees es agua en caja mejor. ¿Quién no se va a sentir mejor, no? ¿Qué consumidor no va a estar feliz cuando la propia botella de lo que está comprando le está diciendo qué bien lo has hecho? Cuando compras agua en caja es mejor.
Bueno, pues desde hace prácticamente 2 años en España no se reciclan los Tetra Briks. Así que si compráis leche, da igual que sea de avena, bebidas de avena, soja y demás, o bebidas de lácteas, no compréis Tetra Brik. ¿Por qué? Porque la única planta que existía... Vale, ahora lo respondo yo. Las botellas de Tetra Brik, la única planta que reciclaba Tetra Brik y que existía, cerró hace unos cuantos años. Bueno, hace 2 años estaba por Zaragoza. Y ahora lo único que se hace es reciclar el 75% de los Tetra Briks. No de número de Tetra Briks reciclados, sino de porcentaje del material reciclado. Es decir, la fracción correspondiente al papel. El 25% restante es la mezcla de plástico con aluminio y no se recicla, se incinera. Se incinera en Zaragoza. Entonces, cada vez que estamos usando un Tetra Brik, sí, se están reciclando el 75% de los Tetra Briks, pero no en número, sino en porcentaje de material, es decir, solo el papel. Así que cada vez que bebemos leche o bebidas de soja, arroz, etcétera, estamos produciendo un residuo que no se va a reciclar. Cuando se recicla el PET, por ejemplo, sí que se puede reciclar al 100%. Además, se hace de forma física la mayoría de las veces, que consiste en presión y calor, presión y calor, presión y calor, se va estirando, se transforman en nuevas láminas. Me pregunta por aquí qué pasa con eso de las botellas de plástico que contaminan el agua tras varios usos. Vale, creo que te refieres a la liberación de microplásticos que hay en ese agua, ¿no? Bueno, pues el plástico, uno de los grandes problemas que tiene es que dura mucho tiempo si lo dejas suelto. Para evitar que eso ocurra, a la mayoría de plásticos se le ponen aditivos que no hay por qué declarar, porque no pasan un porcentaje mínimo, que si no recuerdo mal era el 3%. Entonces, como no se pasan de ese porcentaje, ahí es donde se meten todos los aditivos que hacen que el PET, el poliestireno, sea flexible. Por ejemplo, el PET es lo mismo que se utiliza para las suturas de coser a los pacientes, pero ahí, como no lleva esas sustancias de aditivos, no es tóxico, por ejemplo. Cuando tenemos una botella de plástico, como a nadie le gusta ver botellas de plástico flotando por el mar, lo que hacen las mayores productoras de botellas de plástico es añadirle una serie de aditivos que que lo que hacen es romper el material. Entonces, suelen funcionar en reacción con el oxígeno, los oxodegradantes o los fotodegradantes, es decir, en reacción con el sol. Cuando tú pones una botella de plástico al sol, empieza la reacción. Entonces empieza a degradarse la fibra. Y lo que hace básicamente es ir rompiéndola desde dentro. Es como que va haciendo pequeños estallillos. ¡Pa, pa, pa, pa! Claro, en el primer uso es prácticamente imposible, pero en general, si dejáis una botella de plástico, típica escena, botella de plástico llena de agua en el coche y luego te la vas a beber y está súper calentorra, no os la bebáis, porque eso es como un cultivo de microplásticos. Si vas a reutilizar una botella, pero la estás reutilizando todo el rato en un ambiente oscuro, cerrado, sin que le dé el sol la mansalva, la puedes reutilizar un par de veces. Pero claro, un par de veces, no 3 años, ¿no? Entonces, esos degradantes a día de hoy lo que hacen es fraccionarlos. Más greenwashing, ¿qué se ha hecho? Es decir, de los plásticos biodegradables, que son biodegradables, que querría decir que simplemente se tienen que transformar en nutrientes de forma natural, cuando en realidad lo que son es oxodegradables o fotodegradables. Es decir, que se transforman en microplásticos, simplemente no los ves, se degradan. Todo el plástico se degrada, pero lo que cambia es lo que se queda, si es un residuo plástico, es decir, microplásticos, o si son realmente nutrientes o minerales y sustratos que se pueden volver a utilizar o que vuelven a incorporarse al ciclo. Creo que he respondido a tu pregunta. Entonces, ahora, vale. A ver. Teniendo en cuenta todo esto, como veis, no se trata de decir, pues este material es la panacea, es genial, sino que se trata realmente de pensar qué objetivos quieres conseguir y cómo lo vas a hacer. Y para ello, ¿qué haces? Pues desarrollas estrategias. Y eso es precisamente en lo que nosotros estamos especializados, en desarrollar esas estrategias. Os he traído 2 ejemplos que me gustan mucho porque son estrategias integrales, que es justo en lo que nos tendríamos que fijar. Uno de ellos es el Piñatex. Lo he escogido porque es uno de los tejidos innovadores que más se conocen, pero también porque su proceso de creación es muy interesante. Por ejemplo, ¿sabéis de dónde salen las piñas? Bueno, Filipinas es uno de los países que más piñas producen, pero para producir piñas tú tienes que plantar un árbol, el árbol de la piña, y de ese árbol sale una piña. Cuando recolectas esa piña, ese árbol ya no da más piñas. Entonces tienes que sacar toda la planta de la piña para volver a plantar planta de la piña y volver a tener piñas. Claro, cada vez que se cogen y se recolectan todas esas piñas, os podéis imaginar que por cada piña es una planta entera. La cantidad de hojas y la cantidad de tallo que se guardan o que se conseguían era impresionante. Entonces, en estas zonas también hay muchos incendios
o también hay muchos incineradoras para deshacerse de todo este material, porque la velocidad a la que se degrada es menor que la velocidad a la que ellos van produciendo el material, entonces no pueden compostarlo todo. ¿Qué hizo la creadora de Piñatex? Bueno, pues lo vio y se dio cuenta de que la planta de la piña es una planta que funciona bastante como el aloe o como el cáñamo o este tipo de materiales o como el ramio. Vale, me apuro. Entonces, bueno, lo que hicieron fue trabajar la hoja de la piña para poder deshebrarlo y obtener esto que veis aquí, que son los hilos de la piña, y los afiltraron. Hicieron lo que se llama el piñafelt, que es esto de aquí. El piñafelt se trae a España y en España se termina como si fuese una polipiel, se le pone la misma capa por encima y obtenemos piñafelt, que es un sucedáneo o un sustituto del cuero, por ejemplo, para muchos tipos de productos. Entonces, esto sería un producto sostenibilista desarrollado a partir de un residuo de la industria alimentaria. Otro ejemplo que os traigo es el del caucho. El caucho concretamente procedente de los árboles de seringa de Brasil. ¿Por qué? Pues porque en Brasil tradicionalmente ha habido unas comunidades que se llaman seringueiros que se dedican a proteger los bosques los ecosistemas obteniendo caucho. Este caucho se utiliza para muchísimas cosas, pero es lo que conocemos, es la goma que conocemos, la típica de las suelas, por ejemplo, de las zapatillas. En concreto, las Veja utilizan este tipo de material, el caucho natural. Bueno, pues para obtener caucho natural lo que se va haciendo es que se van marcando unos surcos en la corteza del árbol y de ahí se va obteniendo este líquido blanco que va cayendo, que veis aquí, que es el caucho líquido. Y ese caucho luego se va transformando a través de unas prensas y se va deshidratando y se va produciendo la goma elástica tal y como la conocemos, que además se puede luego moldear con calor y demás. Gracias a este proceso y gracias al trabajo de muchas marcas, sobre todo de zapatos, con estas comunidades indígenas, lo que les permite es precisamente coger ese caucho. Para esto, como veis, va soltando gota a gota, tienen que ir rasgando todos los árboles, es un proceso natural, o sea, el árbol no se muere, el árbol vive y se les va quitando así siempre, y van poniendo los cuencos y luego tienen que volver a recogerlos. Esto les permite dar una vuelta alrededor de todo el bosque y a lo largo de la historia protegerlos de madereros ilegales y de incendios y garantizar que sus ecosistemas, que al final es de lo que dependen estas comunidades indígenas, permanecen correctos y vírgenes y bien para su uso y para su propia supervivencia. Entonces, estas marcas como Veja o como Evea, por ejemplo, que están trabajando con estas comunidades indígenas, lo que están garantizando es no solo que ellos puedan tener un trabajo digno, sino también la supervivencia de sus ecosistemas. Y de hecho, ahora, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en el Amazonas, los seringueros son de los que más han salido a hablar del cuidado de los bosques porque es su medio y es de lo que ellos viven y lo que ellos comen y además lo transmiten en su sangre, ¿no? Es una profesión que se va heredando. Al final, todo esto ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva precisamente a hablar de moda, otra vez. Hemos estado hablando aquí de sistemas, cuando hablamos de estos sistemas lo vemos muy lógico, cuando hablamos del sistema de la moda tenemos que empezar a pensarlo de la misma forma. A la hora de crear una marca de moda, a lo mejor lo que tendríamos que tener en cuenta primero es si nuestra marca de moda tiene sitio en el mercado. Y sobre todo lo que tenemos que hacer siempre es ser súper críticos con lo que estamos haciendo. Es decir, más allá de que nuestra marca de moda responda a vamos a donar un 5% a una causa buena o estamos trabajando con colectivos, lo que sea, tenemos que ser muy críticos con lo que estoy haciendo realmente aporta valor no solo a mí, sino a la comunidad en la que lo voy a vender, a la comunidad con la que lo estoy trabajando, a la cultura que me rodea. Entonces, al final, una de las cosas más esenciales en la sostenibilidad es la cultura. Creo que también es una de las cosas que más se nos ha olvidado. Y la cultura como tal también está en la moda, ¿no? La moda es una herramienta política, la moda es una herramienta de cambio. Os recomiendo este libro muchísimo porque nosotros somos agentes de cambio y al final, si no lo aplicamos a nuestro día a día, nunca vamos a poder realmente hacer un avance en la sostenibilidad. Y luego nos podremos encontrar con esa situación de es que tengo una marca de moda sostenible, pero no puedo competir en el mercado. Y ya, con esto termina mi presentación y bueno, abro ronda de preguntas. Si me queréis hacer preguntas o comentarios, también se agradecen comentarios. Creo que se ha quedado alguno por ahí arriba también. A ver. ¿Algún libro recomendado para aprender un poco de cultura general e historia de la moda? Vale,
pues os recomiendo mucho el de Dior y yo, porque como cultura de la moda, sobre todo para ver cómo era la industria antes y cómo es la industria ahora, y es gracioso porque modelos que ahora se están planteando como modelos súper innovadores, Dior ya habla de ellos en la década de los 50. Entonces, claro, pues eso te hace ver las perspectivas. Y luego el de Dioses y Reyes, que es de Dana Thomas, precisamente, del que hablabais arriba, de Fashionopolis, que también lo recomiendo mucho. Y bueno, al que le interesa, por ejemplo, el tema de la relación geográfica entre moda y sostenibilidad y sobre todo sociedad, le recomiendo mucho uno que se llama Geographies of Fashion, que es de la editorial Bloomsbury, y es un libro buenísimo. Y luego hay otro que también para cultura de la moda es muy interesante, que se llama Yves Chico Malo, de la misma editorial que el de Dioses y Reyes. Bueno, para cursos, hay otra pregunta por aquí que dice curso posgrado sobre moda sostenible y sostenibilidad. Para cursos os recomiendo mucho Slow Fashion Next, que tienen varios cursos sobre sostenibilidad, y si os interesan cursos más profesionales, en la universidad, en el IED de Barcelona, se hace un micromáster en sostenibilidad y moda, y yo creo que sobre todo para formarse en sostenibilidad en general, lo mejor que se puede hacer es leer y leer y leer y hacer preguntas a las personas que están posicionadas. Por ejemplo, hay una página web que os recomiendo mucho que se llama Common Objective, que presenta bueno, varias masterclasses y demás, y tiene muchísima información muy interesante. Está en inglés, eso sí, pero es de lo mejor que hay. Y luego Fashion Revolution, que también tiene muchísima información desde el aspecto más social de la cadena de moda por dentro. Bueno, y luego en la tecnocreativa, pero bueno, ese lo doy yo, ahí hacemos micromasters de sostenibilidad también. Entonces nosotros ahí aplicamos mucho, pues eso que hemos ido hablando, ¿no? De repensar productos, de repensar todo el sistema, no solo el producto como tal. Sí, para los que os hacéis vuestra propia ropa, bueno, la web todavía no la hemos lanzado, pero ahora yo creo que hacia el final del coronavirus estará subida. En 360 FLab vamos a tener un descargable con varios proveedores que venden materiales online, porque el tema con esto es que la mayoría de los materiales se tienen que comprar a través de internet, porque por ejemplo los proveedores con los que trabajamos pues están en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, y es imposible. Es imposible realmente plantearlo en físico siempre, pero bueno, se puede, o sea, ahí tenemos muchísimos materiales, tenemos materiales veganos, tenemos materiales sostenibles, bueno, tenemos PET reciclado, tenemos innovadores también, tenemos fibra de naranja, varios de los que existen. ¿Más preguntas? Bueno, pues hemos acabado casi sobre la campana. Consejos para una persona que quiere empezar una marca de moda sostenible. Vale, el primer consejo es que seas crítico con el por qué estás haciendo esa marca. Y con crítico me refiero a, antiguamente era muy fácil hacer un producto y simplemente hacerlo porque te apetece. Ahora es esencial que tu producto tenga un nicho al que referirse y que tenga realmente una necesidad que cubrir, ¿no? No basta con que tú quieras hacer algo y bueno, lo lanzas y ya está. Ojo, esa necesidad puede estar en distintos eslabones. Entonces, cuando te plantees tu producto o tu proyecto, plantéatelo desde la perspectiva del ciclo de vida. Es decir, ¿cuántas personas se van a beneficiar de la existencia de tu producto? Y luego, otra cosa, para los que estáis empezando marcas de moda, no penséis las marcas de moda desde la perspectiva de voy a vender cuanto más mejor, porque ese es el primer error, eso no es sostenible ni sostenibilista. Entonces, lo que tendríamos que hacer siempre es intentar decir cuánto necesito vender para que mi marca se mantenga y para que yo pueda vivir bien, y tranquilamente, y decir, quiero vivir bien, todos queremos vivir bien. ¿Cuánto necesitas? Pues ese es tu objetivo. Plantéate vender eso y a partir de ahí ya todo viene. Recursos considero claves para empezar un proyecto en el sector de la moda sostenible. Vale. Recursos clave. Pues el primero, necesitas una buena financiación. Porque, o sea, financiación, ojo, no estoy diciendo tener miles de euros, pero sí tener una base económica que te permita lanzar tu proyecto. Y luego, recursos, pues mira, uno de los recursos más importantes, creo, que es que tengas la mentalidad muy clara de que es algo que te va a suponer mucho esfuerzo y que lo quieres hacer.
y que tengas esa motivación, para mí es uno de los recursos básicos a la hora de emprender. Luego, los materiales, esencial, y sobre todo que puedas garantizar la transparencia y la trazabilidad. La capacidad de mostrar lo que estás haciendo por detrás es lo que va a hacer que tu cliente realmente vea que estás haciéndolo. Ojo, transparencia, y que si hay algo que no puedes llegar a cumplir porque no se puede cumplir todo, decirlo también, que no pasa nada, el cliente no penaliza eso. De hecho, yo creo que ahora somos también un poco escépticos y agradecemos que una marca te diga, oye, ¿sabes qué? El botón que te he puesto no se lo he comprado a un gigante, pero lo he comprado en la mercería debajo de mi casa porque son 80 botones lo que he consumido. Marcas de moda sostenible a un precio moderado, sin ser de segunda mano. Vale, interesante. Lo del precio moderado lo comprendo. Pues a ver, para pantalones vaqueros yo os recomiendo o Captain Denim o Shiro. Para todo lo que son sudaderas, hay muchísimas marcas, bueno, sudaderas, camisetas, hay muchísimas marcas que trabajan todo el tema de serigrafiados y demás. A mí me gusta mucho una que se llama Alejandra Zaragoza, Basque, por supuesto, que además John va a estar aquí el sábado. T-Wild también están muy chulas, son más minimalistas. Así varias. Y luego, por ejemplo, una de mis marcas fetiche se llama Elisa Muresan, están en Zaragoza, lo cosen todos ellos en su propia tienda taller y es ropa de vestir, pero pensándolo en la comodidad. Entonces, por ejemplo, ellos tienen camisas sin botones, porque son camisas que en realidad serían polos, pero parecen camisas cuando las ves. Y luego tienen unos vestidos súper cómodos para verano, pantalones, además hacen ropa también para chico, trabajan mucho con el patronaje unisex, pero que sienta muy bien a ambos sexos. Está muy guay. Y ya, esa era la última pregunta. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y espero que os haya gustado y nada, la próxima un café, que no sea yo dando la chapa. Muchísimas gracias, Blanca. Ha sido una pasada. Yo creo que todos nos vamos aquí habiendo aprendido un montón, pues conociendo a alguien que tiene muchísimos conocimientos. Entonces, igual puedes dejar tu LinkedIn o tu correo para que te hagan alguna pregunta. Podría estar bien. Sí, por supuesto. Lo pongo en el chat, si os parece. Sí. A ver, bueno, funciona mucho por Instagram, por si os interesa. Mi Instagram es Blanca Gomara y luego mi email es bgomara@360flab.com y mi LinkedIn, nada, Blanca Gomara. Pues muchísimas gracias. Y nada, de verdad, o sea, si no, un telefonazo o un WhatsApp o un Instagram y yo feliz. Me encanta charlar.